Bueno, bienvenidos a todos a la clase 4 de JavaScript, del módulo JavaScript, la última. Voy a tratar de dejar un espacio al final para preguntas de todo lo que vimos en JavaScript y por ahí alguna que les haya quedado colgada, y por ahí si podamos responder también del curso en general. Voy a tratar de dejar un tiempito al final, es mi intención por lo menos, ¿sí? Y bueno, como siempre, antes de arrancar con los temas de hoy, me gustaría, como siempre, repasar lo que vimos mega rápido, lo que vimos la clase pasada, ¿sí? También si tienen alguna duda o pregunta, me van interrumpiendo. Estoy probando una cosa distinta, así que tengo el chat acá, así que si tienen preguntas, por ahí lo veo. Vamos a ver si funciona. Entonces, ¿qué vimos? Vimos funciones, ¿se acuerdan que tenemos la forma tradicional de definir las funciones? También repasamos la forma de escribirlo con function expression, que es asignar el valor de una función a una variable, a una constante, es decir, que el valor que va a tomarse constante es toda la función, ¿sí? Vimos una nueva forma de escribir las funciones, que es con arrow functions. ¿Se acuerdan que es los parámetros, estos dos, el igual y el mayor, o sea, la flechita y el cuerpo de la función, ¿sí? ¿Qué más vimos? Vimos que podemos escribirlos en una sola línea, ¿sí? Podemos ver las llaves y el return si era una sola línea. ¿Qué más vimos? Vimos que podemos sacar los paréntesis si tenemos un solo argumento. ¿Qué más vimos? Esto por ahí no era de arrow function, pero también les mostré esta otra forma que teníamos cuando trabajamos con strings. En vez de usar el más para concatenar, podemos usar el string templating, que es el backtick, y con el signo pesos y las llaves podemos ir poniendo los parámetros de nuestra para ir concatenando nuestro string, ¿sí? Entonces queda un poquito más limpio hacerlo en una sola línea. También vimos que a diferencia de ir sumando con el más, cuando hacemos esto también es parte del string, ¿sí? Nos vimos. Bueno, de vuelta, la diferencia entre invocar y pasar por parámetros, ¿sí? Cuando usamos el nombre de la función, solo estamos haciendo referencia a la función, o sea, se la estamos pasando por parámetro, y cuando usamos los paréntesis, la estamos llamando, la estamos invocando, la estamos ejecutando, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda de arrow functions? Sigo. Callbacks. Bien. Callbacks. ¿Qué es una callback? Una función callback, o llamame después, o llamada en diferido, es con la idea de que la función es un tipo de dato, es pasarle la función a otra función, ¿sí? ¿Y para qué va a servir eso? Bueno, es delegarle la responsabilidad o decirle a otra función, una vez que haga ciertas cosas, ejecutame esta función callback, ¿sí? Entonces, por ahí el ejemplo más chiquitito era este, de saludar y de llamar a otra función, ¿sí? Entonces hacemos la función saludar y después llamamos a otra función callback. Recuerdan que esto lo hicimos con un ejemplo de notificar fin del llamado, que es simplemente un console log. Entonces lo que hacía esto es llamar a la función saludar, entonces saludar 5. Llama a la función saludar con un parámetro y una función callback, que es esta, ¿sí? Entonces va a ejecutar esto y después va a llamar a esta función callback, que en este caso es notificar fin del llamado, que es esta, ¿sí? Entonces vimos un poquito cómo es todo el caminito desde la invocación hasta la llamada de la función y a su vez la función callback, ¿sí? Una pregunta. Sí. La función callback que estás pasando en saludar 5, ¿esa dónde está? Está acá. Es esta.
Ah, pero es como que le cambiaste el nombre, ¿o cómo? Claro, buena pregunta. Vos decís, ¿por qué notificar fin del llamado no es función callback? Claro, por eso Claro, decía no, yo. porque una cosa, repasando, es el nombre del parámetro, ¿sí? Con el que yo estoy definiendo acá, y otra cosa es la función a la cual estoy haciendo referencia, ¿sí? Fíjate que yo, por ejemplo, cuando defino, que en general los nombres de los parámetros son genéricos, yo acá voy a recibir un nombre y una función callback, ¿sí? Y en la ejecución concreta le paso a Jorge y le paso el nombre de la Ah, función que quiero llamar. entendí. Ahí abajo está llamando a notificar, claro. Vos le pusiste como el nombre nomás del parámetro. Exactamente, sí. De hecho, acá, mira, Ah, tengo otro ejemplo. Tengo otra función que es notificar fin del llamado con un parámetro estado. De paso ya aprovecho y repaso cómo es pasar por parámetro. Y le paso también otro nombre y llamo a otra función, ¿sí? Entonces, al final del día, lo que va a hacer la función salvar 5 es llamar a esta función callback. En este caso va a ser esta y en este caso va a ser esta. sí, 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 me perdí nomás un poco con el código, perdón. Tranqui, no, no. Con los callbacks nos pasa todo. De hecho, ahora lo voy a complicar más con esto de callbacks. Tengo Bien. un par de preguntas, Jorge, para ir repasando Sí, del sí, chat. dale, dale. Si pueden hacer un poquito más grande la Ah, letra. Esa perdón. es una. Después, Gloria nos dice el paréntesis 10 de función callback, ¿qué es? Acá. Fíjate que. Pará. Voy a dejar esto. Yo estoy llamando una función callback, ¿sí? Que, de hecho, la función salvar 5 recibe una función callback y la llama con un parámetro, ¿sí? No, no, ni siquiera se fija cuál es la función que recibe. Solo sabe que la tiene que ejecutar en cierto momento, que es después del saludo. Y si venimos acá, en el primer caso es notificar fin del llamado, que no recibe parámetros, así que el 10 lo va a ignorar, ¿sí? Y en el segundo caso, cuando vamos a notificar fin del llamado con estado, es un estado X que a mí se me ocurrió, hago lo mismo y digo, se terminó la ejecución con el estado tanto, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer acá es decir, hola, mi nombre, y después se terminó la ejecución con el estado 10, ¿sí? Es un número random que yo elegí. Solo esto sirve para mostrar cómo le puedo pasar por parámetros también, parámetros a la función de callback. Eso. ¿Hay más preguntas? Bueno, asumo que no. Igual ahora vamos a repasar de vuelta las callbacks, ¿sí? Pero bueno, sigo. Voy a checar un cachito. Si no lo ven, avísenme, pero quiero que se vea como todo el código. Bien, vimos también esta función reparar auto, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo tenía el ejemplo de que a partir de una acción que recibo por parámetro, voy a hacer una cosa u otra, ¿no? Entonces, si el auto, eh, si la acción es calle, entonces lo reparo y dejo el auto en la calle. Si después es lavarlo, lo reparo y después lo lavo y demás, ¿sí? Entonces en este caso tenía 3 if y en base a lo que yo recibía por parámetro, reparar auto, iba a hacer una cosa u otra, ¿sí? Eh, entonces, esto está bien, esto funciona, pero por ahí el tener tantos if eh, es un poquito, ya es por ahí un llamado de atención a la vista de que por ahí se podría hacer de otra forma, ¿sí? Entonces, siguiendo con esta idea, lo que yo he hecho era refactorizar, que es reescribir la función, y empecé a pasar todos estos if a otras funciones, ¿sí? Entonces, yo tengo la función dejarlo en la calle, tengo la función lavar, tengo la función llamar al cliente, ¿sí? Que no es más que lo que está acá es lo que está dentro
de mi if, ¿sí? Entonces yo fui extrayendo todas las cosas que tenía acá y las puse en funciones, ¿sí? Ese es el primer paso. Y el segundo paso que habíamos hecho, hicimos una segunda función, una función reparar2, que también recibe una acción después de reparar, pero en vez de ser un string, como el primer ejemplo, es una función, callback, ¿sí? ¿Y cómo se llama esa función callback? Bueno, porque después, cuando la invocamos con los paréntesis. Y entonces, de esta forma, y con las funciones que fuimos extrayendo y pasando las funciones, yo simplemente puedo llamar a mi nueva función, preparado todos, y le paso una función callback, ¿sí? Entonces, de esta forma yo le puedo pasar distintas funciones y hacer una cosa a otra, y fíjense que pasamos de, ¿sí? Acá. Ah, acá está escondido. Fíjense que pasamos de todo esto a simplemente esto. Estas dos líneas, ¿sí? Entonces, bueno, ganamos legibilidad y también desacoplamos el código, ¿sí? Porque no toda la responsabilidad de qué hacer después de reparar el auto va a estar en reparar auto, ¿sí? Sino simplemente nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es reparar el auto, y después lo que venga después nos van a decir cuando nos invoquen, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Preguntas? Sí, Vicente. No, perdón, le erré, le erré al botón, era dar el OK y levanté la mano. No pasa nada. Bien. Esas son las funciones callback. Bien. Y vimos las funciones, enganchándome un poquito de eso, de que podemos pasarle una función a otra función. Vimos las funciones de alto nivel. Lo vimos con los ejemplos de los arrays, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos ciertas funciones que podíamos hacer operaciones, y hay funciones un poco más complejas que necesitan otras funciones, ¿sí? Vimos el ejemplo de find, ¿sí? Que find lo que espera es una función que lo que devuelva es un true o un false, ¿sí? Cuando se cumpla una condición, ¿sí? Repaso muy rápido qué hace el find. Bueno, el find lo que hacía era encontrar, devolver el primer elemento de una colección, si es que ese elemento existe, ¿sí? Entonces, teníamos este array, ¿sí? Y en este caso íbamos a buscar el primer elemento que fuera mayor o igual a 10, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso no hay. Sí, perdón. 33. Y vimos que podemos hacerlo mediante la arrow function, o podíamos escribir nuestra propia función, ¿sí? Esto y esto es lo mismo. Era solo para ejemplificar cómo la función find y las demás funciones reciben funciones que esperan una función, ¿sí? Y esto por ahí, no sé si lo comenté, pero es muy común que se... Uy, ups. Es el predicado, que es lo que está esperando que suceda la función. De hecho, si hacemos... find. Acá tenemos la documentación de cómo se usa, ¿sí? Fíjense que dice que recibe un predicado, que tienes un number, y bueno, y está toda la documentación de cómo usarlo, ¿sí? Esto por ahí también a veces ayuda a... Lo pueden ver acá, lo pueden googlear, digamos. Ayuda mucho a entender cómo funcionan las funciones que esperan otras funciones, porque a veces no es tan intuitivo los parámetros que recibe, ¿sí?
¿Y qué más vimos? ¿Qué más vimos? Bueno, nos quedamos mucho con el find, pero vimos que hay varios métodos, como el reduce, como el sum, con every, que básicamente hacen ciertas cosas en particular, pero la idea es la misma, que recibe una función parámetro y espera un true o false para devolver una cosa, ¿sí? Bien, eso fue la clase 3. ¿Alguna duda, pregunta o reflexión? Bien, bueno. Arranco con la clase 4, ¿sí? Hoy vamos a ver sincronismo y asincronismo en JavaScript, promises, async await y el event loop, ¿sí? Si yo le tuviera que poner un subtítulo a esta clase, yo creo que son por ahí los temas más avanzados que vamos a ver de JavaScript. Por ahí vamos a verlo en cierta profundidad, no tanta profundidad. La verdad es que podemos hacer una clase de cada uno de estos temas. Y por ahí yo creo que hay una pregunta que se repetía mucho, porque a veces JavaScript suele ser un poco abstracto, de, che, esto se usa en la vida real, o esto es útil, o esto es relevante hoy en día, y por ahí todos los temas, o la mayoría del código que escribo hoy, es código que se usa mucho, son cosas que se usan mucho hoy en día, y son temas súper importantes, ¿sí? Bien, entonces, antes de presentando esto y antes de por ahí ver el sincronismo y el asincronismo, les quiero mostrar una cosa. A ver si esto funciona. Me voy a comprar un problema y después les voy a mostrar, digamos, cómo lo podemos solucionar, ¿sí? Imaginemos que tenemos una función loadScript, ¿sí? Que lo que va a hacer es cargar un script en nuestro HTML, ¿sí? Esto no lo vimos, lo voy a mencionar muy por arriba, para que sepan. Y no sé si se acuerdan, en la primera clase yo les dije que una de las funcionalidades de JavaScript es que podemos manipular el DOM, es decir, que podemos modificar nuestro HTML y nuestro CSS. Bueno, ahora voy a hacer súper por arriba, voy a hacer eso, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer esta función es, voy a recibir por parámetro un source y una función callback, ¿sí? Y la repaso súper rápido. Digamos, no me quiero detener mucho, pero se los voy a contar. Lo primero que hago es creo un elemento del tipo script, que voy a guardar acá, y voy a guardar el source, que después me pasan por parámetro, y voy a tener dos funciones, ¿sí? La primera función es un load, que es algo que ya me da JavaScript, que se va a ejecutar cuando cargue el documento, cuando cargue el HTML, ¿sí? Entonces, ¿cómo leemos esto? Bueno, cuando yo cargue el documento, voy a llamar a esta función callback, ¿sí? Y le voy a pasar dos parámetros, ¿sí? Ahora lo hacemos. Y después tengo otra función que es onError, ¿sí? Que la función onError se ejecuta cuando hay un error en la carga del documento, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer con eso? Bueno, vamos a llamar a esa misma función, esa función callback, y le vamos a pasar un error, ¿sí? De que no se pudo cargar el script. Y después vamos a cargar el script que le pasamos digamos, que lo definimos arriba, vamos a cargarlo en nuestro HTML, ¿sí? Así que vamos a empezar a escribir la función. Bien, entonces voy a llamar a mi función y voy a querer cargar un 1.js. Fíjense que la segunda parámetro es una función,
callback. Entonces vamos a escribir esa función. Función barra si dos parámetros, le voy a pasar un script y un error. ¿Y qué vamos a hacer acá? Bueno, vamos a hacer si hubo error. Vamos a imprimir un error. Un error en la cámara. Si no, correctamente. Vamos a documentar esto. Entonces, carga, ok. Vamos a probarlo. Creo que ahí el script va como segundo parámetro. El primer parámetro es el error. Gracias. Esto no lo necesito. Y nos dicen si puede ser un poquito más Sí, grande. perdón. Lo que pasa es que yo lo veo súper mega gigante, pero... Sí, lo que podrías hacer por ahí es ampliar más el Visual Basic y la presentación minimizarla, así te queda más espacio de Gracias. horizontal. Ahora sí. Mucho mejor. ¿Ven bien ahí? Bien. Sí, yo igual voy a ir escuchando, pero ya pero creo que ya todos saben, ¿no? Digamos, el caminito de cómo se va a ejecutar. Bien, entonces, repasando, ¿qué hice acá? Llamé función loadScript, le pasé un script que quiero cargar en mi HTML y le pasé una función callback, ¿sí? ¿Qué va a hacer esa función callback? Bueno, esa función callback va a imprimir un error si no pudo cargar el archivo, o me va a decir, ok, se pudo cargar el archivo, por un lado, y por otro lado va a seguir acá y va a cargar va a escribir el archivo en mi DOM, ¿sí? Y una cosita más, yo acá ya me creé varios scripts, ¿sí? Fíjense que este es el archivito que estoy por cargar y lo único que hace es imprimir esto, ¿sí? Bien. Vamos a probarlo. Esto funciona. Bien. Fíjense entonces qué pasó. Se ejecutó el console log del script 1 y entró por el lado OK, porque no hubo un error, entonces se cargó el script correctamente. Ahí solamente vemos No el estamos Visual viendo la Basic. consola. Perdón. Ahí no ven el Chrome. No, No. ahora sí. A ver. Hay un poco de lag. ¿Qué ven ahí? Ahora sí. Ahora se ven las dos cosas. Bien. Bueno, es en vivo, esto puede pasar. Entonces, repasando. Voy a ir un poquito, perdón, yo me entusiasmo yo lo sé muy rápido, así que para ir voy a tratar un poquito más lento. Llamé en función loadScript, llamé a este script que es este archivito script1.js, y lo que hizo es cargar, hacer el console que está dentro de ese archivo y me tiró un OK de que está
que se cargó correctamente. ¿Sí? Eso es todo lo que hice. Nada, voy a frenar un rato porque sé que hablé un montón. Si quieren preguntar algo, quieren que repase algo. Sí, el único comentario, Jorge, es que se te ve un poco pixelado en la cámara y hay un poco de lag. No podemos seguirte lo que estás relatando con el código. Por ahí te sugiero que si puedes apagar la cámara y Sí, probamos así a ver cómo va. ¿Eh? dale, gracias. Eh, ¿Quieren que arranque de vuelta o quieren...? Sí, estaría bueno porque se cortó mucho. Perdón. Eh, a ver, déjeme un segundito, voy a fijar a ver si estoy bien yo. Hola. Ahí me ven mejor, me escuchan mejor. Más o menos. Ah, a ver. Ahora, peor, mejor. Y hay un retardo, pero por ahí probá y vamos viendo. Bueno, pero ¿ven más o menos bien la pantalla? Sí, la pantalla se ve bien. Lo que pasa es que Sí, la ahora no pantalla sé se porque ve. está estática. Digamos, no te moviste y no. Por eso Claro, te digo, es difícil decirte con tan poco tiempo que hablas y por ahí si avanzás un poco te vamos dando feedback. Métele nomás, avanzá. gracias. Eh, bueno, voy a repasar de cero lo que hice y no, fréneme. Creé una función loadScript que la finalidad de esta función es cargar un script en el DOM, ¿sí? Y recibe dos parámetros. El script que yo quiero cargar y una función callback. ¿Qué es esa función callback? Bueno, lo que yo voy a hacer, sí, está ok, o si tengo un error en la carga del script, ¿sí? Un error puede ser que el archivo no exista o un error, digamos, ¿sí? Y bueno, ¿cómo va a ser esa función? Bueno, acá la tengo. Es, si hay un error, entonces imprimo que hubo un error, y si no, digo, ok, se cargó correctamente. ¿Sí? Vamos a repasarlo. Yo en este caso le pasé un script 1.js, que es el archivito que tengo acá, ¿sí? Que lo único que hace es imprimir por consola script 1. Entonces, imprime digamos, se imprime el primer archivo y después me tira un mensajito de que se cargó correctamente. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Me escucharon bien? Estamos bien. Gracias por esos dedos. Eh, bien. Bueno. Fíjense que yo tengo tres archivitos acá, script 1, script 2 y script 3, ¿sí? Entonces, eh, para darle un poquito de, digamos, para que tenga sentido esta función, yo lo que puedo decir es, bueno, quiero cargar eh, todos estos scripts y los quiero cargar en cierto orden, ¿sí? Entonces, bien, ¿cómo sería esto? Bueno, yo tengo la función que va a llamar al script 1 y si eso está ok, quiero llamar al script 2. Y así, ¿sí? Quiero cargar los tres scripts. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, yo lo que puedo hacer es, siguiendo esta línea de pensamiento, si hubo un error,
tiro el error, pero si está ok, digo se cargó correctamente y vengo acá y llamo al script 2. ¿Sí? Y puedo hacer lo mismo acá. Si el script 2 está ok, entonces vengo acá y cargo el script 3. Y puedo hacer lo mismo acá. ¿Sí? Y me doy el script 4, por ejemplo, que no existe. ¿Sí? Entonces, vamos a probarlo. Cargamos el script 1, script 2, script 3, y acá me tiró un error. Y hubo un error con la carga del script. Bien. Vamos a ordenarlo un poquito. Sí. No sé quién levantó la mano. Mauri me parece que no tiene micrófono. Igual había una pregunta, hay un par de preguntas en el chat Sí. que decían si script no se usa ahí en la línea 15, ¿para qué se pasa por parámetro? Y bueno, después te digo otro. En verdad, porque es... Sí, lo podríamos omitir. Estoy pensando... Sí, Sí, lo lo podríamos único omitir. lo único que hace la función en teoría es cargar el script. Una vez que lo cargó, lo retorna. Pero para que después la función haga lo que quiera con eso. Puedes mostrar un mensaje, por ejemplo, que diga se cargó correctamente el script y mostrar, por ejemplo, algún atributo del script que sea, hacer algo con eso, que se hace posteriormente, ¿no? Esa es un poco la idea. En este Sí. caso puntual no se está usando, no se está usando Vamos a usarla. por el ejercicio, pero podrías hacer algo que te va a servir para identificar particularmente ese script que se llamó. Recuerden que esto sucede no sabemos cuándo va a suceder, sabemos que va a suceder o se va a llamar, pero no sabemos cuándo. Entonces no podemos decir que ese script siguió un orden, ¿no? Es decir, en este caso en el código sí, pero en algunas veces cuando llamamos a una función callback hacemos referencia a qué nos estamos refiriendo porque tal vez no es en la secuencia del código, sino que sucede en algún momento posterior, digamos. Perfecto, sí. ¿Hay más preguntas? Hernán, creo que levantó la Profe, mano. una pregunta. Sí. ¿Este tema sería de los que vamos a ver hoy? ¿Con qué tendría que ver? Todavía con nada, pero lo voy a usar de puntapié para empezar a ver las Listo. promesas Listo. y el asincronismo. Sí, esto puntualmente callbacks. Estamos viendo cómo funcionan los callbacks en un ejemplo puntual, ¿no? Estamos haciendo ejercicios de callbacks. Sí. Bien. Mauri dice, en la función que le pasás al load script, ¿por qué le pasás una description? Perdón, eso ya lo respondimos, Mauri. Perdón, eso es todo. Eso es todo. Bien. Bien. ¿No hay más preguntas? Bueno, sigo. Bien, igual estos 10 minutos que estuve escribiendo código era simplemente para ejemplificar esto, digamos, de que fíjense que es un lío visualmente esto para hacer esta función de que yo quiero ejecutar una cosa y después llamar a otra, ¿sí? Esto también se lo conoce como callback help porque es
es un infierno, es un infierno de verlo, ¿sí? Si bien JavaScript entiende esto y no tiene problemas, para el ser humano es bastante complicado. Imagínense, ahora lo podemos hacer y modificar, pero después, la verdad que mantener esto es muy complicado. Y es más, imagínense, por ejemplo, yo les digo, bueno, después del script entre el 2 y el 3, quiero que llames a otra función, por ejemplo. Yo tengo acá una función load CSS. Ups, todavía no. Y quiero que llames a esta función acá, entre el 2 y el 3. Entonces tendría que como ponerlo acá, y la verdad que visualmente es muy complicado esto de ver. Entonces, quédense con esta idea un segundito, ahora vamos a volver y vamos a reescribirla de una forma que sea un poco más humanamente entendible, ¿sí? Pero bueno, les quería por ahí como cerrar un poco la idea de las callbacks, porque la clase pasada por ahí vimos ejemplos muy simples, donde teníamos que saludar y le pasamos la función notificar, que era muy simple, pero quería mostrarles, digamos, cómo se puede complicar muchísimo esto. Muchos GIFs, Así que, dice sí. Maximiliano. ¿Cómo? Muchos GIFs. Muchísimo, sí, sí, y como les decía recién, cuando hay muchos if, digamos, no es que el código está mal, pero sí es como una llamada de atención de que hay algo que se puede como reescribir o se puede hacer de forma distinta, ¿sí? Sí, no es que está mal, de hecho el código este funciona, compila, se ejecuta, pero, digamos, hay algo acá que, digamos, si ya visualmente cuesta leerlo, entonces es un llamado de que hay algo que se puede hacer, ¿sí? No, 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 si funciona ya está, no, porque nada, puede pasar de que después nos digan, che, tenés que modificar esto y que pasa, el código en general no es un código estático que queda ahí, sino... Nah, era una joda, profe, era una joda. No, pero digo, pasa un montón esto, ¿sí? Bueno, nada, sigo porque estoy un poquito atrás. El problema siempre lo decimos. El problema va a ser para vos mismo de acá, seguramente un mes cuando lo tengas que volver a ver, va a decir, ¿qué hice acá? Y vas a estar 4 horas solamente para entender qué habías hecho. Sí, a mí me gusta la frase de escriban el código como si la persona que lo va a leer es un psicópata. Eh, porque la verdad es que vamos a pasar más tiempo leyendo código que escribiendo, y es un favor para nosotros del futuro también, que sea legible y mantenible. Hay que documentar, dice Hernán. Más que documentar, Hernán, yo diría que hay que escribir código que sea autodocumentado. Que Sí, vos simplemente con leer el código no hace falta que leas un comentario. Esa es la idea que a mí por lo menos más me gusta. Porque escribir código es doble trabajo, porque después el código cambia y lo que dice el comentario no se corresponde con lo que dice el código. Entonces, es doble trabajo, mantener la documentación y mantener el código. En algunos casos hace falta para complementar, pero que no sea la norma, digamos. sí, gracias. Wow, menos cuarto. Bueno, arrancamos con la clase 4. Ahora, voy a llegar, me tengo fe. Bien, ¿qué es el sincronismo y el asincronismo? Hasta ahora todo lo que vimos, todo lo que vimos en estas 3 clases es código sincrónico, ¿sí? Código sincrónico quiere decir que es código que se ejecuta una línea atrás de la otra y nos devuelve un resultado inmediato, ¿sí? Por ejemplo, la suma, el console log, digamos, son cosas que inmediatamente nos va a devolver algo, ¿sí? Y que sería por ahí lo que vemos del lado de la izquierda, ¿sí? Llamar a una base de datos, ejecutar cierto código, después procesar eso y devolver un texto. Todo eso es sincrónico, ¿sí? Y bueno, ¿qué es asincrónico?
A mí me gusta el ejemplo del desayuno, me ayuda a entenderlo, ¿sí? Imagínense que ustedes van a preparar el desayuno, ustedes no van a hacer tareas sincrónicas, ¿sí? Ustedes no van a poner la cafetería, esperar 5 minutos y después hacer las tostadas y después poner la mermelada, después poner la mesa, ¿sí? En general, uno eh, va haciendo cosas alternadamente y después cuando está todo listo pone la mesa y se sienta a desayunar, ¿sí? Entonces, eh, análogamente a eso, en un sitio web vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a empezar a llamar o a pedir ciertos recursos que pueden ser autenticarme contra una base de datos, obtener imágenes, un montón de procesamiento que lo podemos ir haciendo alternadamente, ¿sí? No tenemos que esperar que una cosa suceda para empezar la otra, ¿sí? Entonces, eso es el mundo asincrónico, ¿sí? Que todas las tareas que ejecutemos no van a estar ordenadas por un orden secuencial, sino más bien por el uso de recursos, ¿sí? Entonces, también tiene que ver con eso, con poder aprovechar los recursos de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces, ahora después cuando veamos qué es el event loop, vamos a ver cómo JavaScript, a medida que tiene tiempo, va resolviendo ciertas cosas, ¿sí? Entonces, eh, nada, algunos ejemplos. Cuando cargamos una imagen, que no cargamos en este caso no cargamos 6 de una, sino vamos cargando a medida que las obtenemos. Tener un cierto loading o ir cargando ciertas partes de la página o de la aplicación, ¿sí? Son todas estrategias que tenemos, eh, que vamos a trabajar de forma sincrónica para no bloquear nuestra aplicación, ¿sí? Nosotros no estamos esperando a que suceda todo para hacer cierto paso o seguir al siguiente, sino vamos a medida que esté disponible, lo vamos a mostrar o lo vamos a usar o lo que sea, ¿sí? Y esto como les decía, este es un ejemplo, el asincronismo es una cosa que se reusa, sobre todo en el desarrollo web, el desarrollo mobile es casi fundamental. Entonces, repasando, JavaScript es sincrónico por diseño, ¿sí? Que parece una contradicción porque estoy hablando de asincronismo y demás. Bueno, JavaScript es sincrónico, eso también ténganlo en mente. Ahora al final lo vamos a revisar en detalle qué es, pero ténganlo en la cabeza. Y usamos el asincronismo cuando tenemos tareas complejas o tenemos ciertas demoras, ¿sí? Demoras pueden ser milisegundos, ¿sí? No debe ser un segundo, pero son demoras que nosotros sabemos que van a pasar y no queremos bloquear nuestro código, ¿sí? Por ejemplo, como les decía, cargar una imagen, traer datos de una API, lo que sea, ¿sí? En general, todo lo que sea interacción con un tercero, con el afuera, vamos a tener que hacer cierto tipo de asincronismo para poder usar mejor los recursos, ¿sí? Y en JavaScript usamos una función asincrónica, devuelve un tipo de objeto, que es un tipo promise, que ahora vamos a ver en el código qué significa eso. Pero en resumen muy alto nivel, eso es asincronismo y sincronismo, ¿sí? Y es un concepto que está, que ahora lo vamos a ver en particular en código JavaScript, pero cuando vean Node, cuando vean Angular, es una cosa que está muy presente. Así que bueno, vamos a arrancar. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Preguntas? ¿Quiero? Promesas. Bien. Como les dije, en JavaScript nosotros para trabajar con asincronismo, vamos a usar objetos que se llaman promise, ¿sí? O promesas en español. Y esto va a tener dos lados, ¿sí?
el primer lado es, ¿se acuerdan cuando definimos las funciones? Que por un lado estaba todo el cuerpo de la función, que es escribir la función particularmente, y después teníamos la otra pata, que es la invocación de la función. Bueno, análogamente a eso podemos decir que tenemos un productor y un consumidor, ¿sí? El productor va a ser la función en sí, la función que vamos a consumir. Ese va a ser el productor, digamos, la función. Y del lado del consumidor es cómo vamos a consumir esa promesa, ¿sí? Porque es un poquitito distinto a cómo venimos trabajando. No muy distinto, pero tiene unas particularidades, ¿sí? Entonces, yo tengo acá un array de platos, ¿sí? Milanesa con ensalada, milanesa con puré y pizza, ¿sí? Y tengo un objeto, mozo, que tiene un plato del día y una función pedir plato, ¿sí? Que recibe un parámetro plato, ¿sí? Ahora, a propósito, está cerrada porque por ahora no interesa cuál es su implementación, ahora después lo revisamos en detalle. Pero vamos a escribir código. Entonces, si yo quisiera, en el caso del mozo, si yo quisiera pedirle, por ejemplo, milanesa con ensalada, el mozo inmediatamente me lo va a traer porque ya sabe que tiene milanesa con ensalada, porque es el plato del día. O sea, ya está definido eso, ¿sí? Entonces, si yo hago algo así, con el día, imprimimos esto. Vamos a comentar unas cosas. ¿Sí? La ensalada. ¿Sí? Acá no hay nada nuevo, simplemente llamé a un objeto, llamé a una propiedad y lo imprimí. ¿Sí? Hasta ahora no pasa nada nuevo. Ahora, ¿qué pasa si yo hago, por ejemplo, punto pedir plato, llamo a este método, ¿sí? Y le digo quiero, no sé, una pizza. ¿Sí? Bien. Fíjense que ahora se le pidió la pizza al mozo y la cocina está preparando el plato, ¿sí? De hecho, se quedó ahí, digamos, se quedó como expectante, está probando el plato, ¿sí? Y fíjense que si yo hiciera esto, ¿sí? Imprimimos el pedido, ¿sí? Imprimirlo. Fíjense que me devolvió no me devolvió el plato, ¿sí? Me devolvió una promesa de plato, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Bueno, es lo que en este caso la función pedir plato se compromete a devolverme, ¿sí? Es una promesa de que algo que me va a devolver algo, ¿sí? No me devolvió una pizza, sino me devolvió como la promesa de que es un plato, que me va a dar un plato, ¿sí? Entonces, para usar esto, para usar las promesas, como les decía del lado consumidor, que vamos a consumir la función, hacemos lo siguiente, ¿sí? Hacemos un pedido, ¿sí? De hecho, esto por ahí voy a cambiar. Un poco triste el nombre, pero eso es una promesa de plato, ¿sí? Fíjense que si yo hago promesa de plato, punto, acá empiezo a ver que tengo ciertas funciones, porque ya se da cuenta que es una promesa, ¿sí? Entonces, para hacer algo con eso, para hacer algo con lo que yo reciba con el resultado,
vamos a usar la palabrita then, ¿sí? Then. Esto para recibir una arrow function, en este caso va a ser un plato, y vamos a hacer algo con esto. Por ejemplo, console.log. Y comiendo. Bien. Y vieron que hubo un pequeño delay, ¿no? Como que está preparando el plato y después estoy comiendo pizza, ¿sí? Como que tarda un ratito en contestar, ¿sí? Bien. Pero, ¿qué puede pasar también? Puede pasar de que yo, por ejemplo, le diga, bueno, mira, no quiero comer pizza, quiero comer, no sé, pan francés, ¿sí? No ganas de comer eso, ¿sí? Y ven, acá me tiró un error, me dice, mira, lo siento, no tenemos choripán francés, ¿sí? Y esto es un error, ¿sí? Es un error. Entonces, nosotros podemos atajar ese error, ¿sí? Porque ¿qué puede pasar? Pueden pasar dos cosas. Pueden pasar de que la promesa se cumpla y esté ok, como en el caso de la pizza, o puede pasar eh, de que no se cumpla, de que me tire un error. Entonces, para eso vamos a usar la función catch, ¿sí? Que es el mismo catch que usamos en try-catch. Y vamos a hacer algo con esto, ¿sí? Vamos a recibir un error. Function. Y vamos a imprimirlo, ¿sí? Vamos a imprimir el error. Vamos a hacerlo así. Esta es una sola línea, pero por ahí visualmente se ve un poquito mejor. Así. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Usamos la función pedir plato con un parámetro. Esa función la guardo, ¿sí? Después, como sé que es una promesa, uso la sentencia then, una arrow function, y este parámetro lo uso para, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer este parámetro? Va a ser lo que me va a devolver esta función, ¿sí? Lo utilizo para imprimir, si está ok, y si no, si hubo un error, vamos a la función catch, uso la sentencia catch, con una arrow function también, le paso un error, imprimo ese error, ¿sí? Fíjense, ahora vamos a ajustarlo de vuelta, dar un ratito, y fíjense que ahora ya no imprime el error ese feo rojo, sino atajamos el error y lo imprimimos por consola, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Voy a tomar un poquito de agua. ¿No? ¿Estamos bien? Estamos bien. El número 11. Bueno, sigo. ¿Y se acuerdan cuando vimos las sentencias de try catch? Que teníamos try y catch, o sea, intentamos hacer algo y si pasaba un error, lo agarramos con el catch. Y que opcionalmente podíamos hacer algo al final de todo, pase o no una cosa u otra. Bueno, y usamos la sentencia final y bueno, acá también podemos hacer lo mismo y podemos hacer finally. No voy a usar function.
como postre. ¿Sí? Si es el plato que quiero o no está el plato que quiero, no importa, me como un postre. Sí o sí. Ese es como, voy al restaurante a hacer eso. ¿Sí? Entonces, pido el plato, no hay. Y lo mismo si pido milanesa con ensalada. ¿Sí? ¿Ven? Que para cualquiera de los dos casos voy a comer un postre. Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Bien. Bueno, repasemos. Bueno, ¿cómo funcionan las promesas? ¿Sí? En este caso, yo tengo mi cumpleaños en 2 semanas, ¿sí? Y mi amiga me promete que me va a hacer una torta. Entonces pueden pasar dos cosas. Si mi amiga está saludable, digamos, me hace una torta. Y si está enferma, no me hace una torta. Pero de cualquier forma, yo voy a festejar mi cumpleaños, ¿sí? Eso sería por ahí en términos no tan de código cómo funcionan las promesas, ¿sí? Puede pasar una cosa, puede pasar otra, y yo al final voy a terminar haciendo una cosa, independientemente de si está ok o no, ¿sí? Bien. Bien. Y vieron que cuando yo hice el primer console log, me imprimió me imprimió un objeto del tipo promise. Bueno, esa promesa, ese objeto promesa, tiene 3 estados, ¿sí? Un primer estado, cuando la promesa se crea, es un estado pendiente, ¿sí? Que está esperando que eso pase, que pase algo, ¿sí? Y después esa promesa pendiente se va a transformar en cumplida o rechazada, ¿sí? Que en inglés le decimos fulfill o reject, ¿sí? Y estos dos, por ahí lo podemos ver con el verde y el rojo. El verde es todo lo que vamos a hacer con el then, y el rojo es todo lo que vamos a hacer según error con el catch, ¿sí? Es análogo. Bien. Vamos a... veamos cómo es la función pedir plato, que me quedó pendiente. Sí. Sí. Esto es, ¿se acuerdan que les dije es productor y consumidor? Bueno, esto sería el lado del productor, ¿sí? Cómo se produce, cómo se hace una promesa, ¿sí? Cómo generamos una promesa, ¿sí? Entonces, fíjense, mi función pedir plato va a recibir un parámetro plato, y para devolver o para generar una promesa vamos a usar la palabrita promise con P mayúscula. Entonces vamos a devolver una nueva promesa, y esa promesa por convención va a tener 2 parámetros, que va a ser resolve y reject. Y bueno, ¿qué es resolve y reject? Callbacks. Ahí empieza a cerrar un poco todo. Entonces, ¿cómo leemos esto? Vamos a devolver una nueva promesa que reciba un resolve y un reject, y eso vamos a ejecutarlo, ¿sí? En este caso vamos a preguntar si el plato es el plato del día, o si el plato está dentro de los platos que yo tengo en mi cocina. Vamos a prepararlo, y ahora vemos que es este timeout. Vamos a llamar a la función callback resolve, ¿sí? Que quiere decir que se resuelve, que está ok, que quien me llame sepa que la promesa se cumplió, que estamos bien. Pero si no es el plato del día y no está incluido ahí, por ejemplo, como lo del choripán francés, vamos a entrar en el else, ¿sí? De vuelta, ahora vemos que es este timeout, y vamos a llamar a nuestra función callback
reject, ¿sí? Imprimimos, lo siento. Lo tenemos al plato, ¿sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. ¿Qué es el set timeout? Bueno, el set timeout es una función que no, la JavaScript, como el console log, que lo que nos permite es, le pasamos otra row function, va a ejecutar esa función, ¿sí? ¿Y cuándo va a ejecutar esa función? Bueno, tiene un segundo parámetro, que es un número en milisegundos, que va a determinar cuándo vamos a ejecutar esa función, ¿sí? Entonces, cuando llamamos a esta función, después que pasen 4500 milisegundos o 4 segundos y medio, vamos a llamar al resolve, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con el reject, ¿sí? ¿Por qué usé esto? Bueno, es simplemente un truquito que usé yo, digamos, para poder hacer asincrónico y demostrar el paso del tiempo, ¿sí? Yo quería mostrarles como algo, lo podía volver no inmediatamente, ¿sí? Entonces, simplemente lo usé para eso. Entonces, settimeout se utiliza para eso, para ahí para demorar la ejecución tantos milisegundos para cierta operación, ¿sí? Es el falso delay que yo acabo de hacer, ¿sí? Para simular mi pedido de plato. Bien. ¿Dudas? Bien. Voy a mostrar otro ejemplo. Vamos a comentarlo. Sí. Esto no va. Sí, acá voy a... si voy a usar el console log y demás, por ahí... o sea, no voy a llamar ninguna API. Esto es muy parecido a cómo funciona la idea de login, ¿sí? En un caso real, digamos. Por ahí siempre veníamos haciendo ejemplos un poquito descolgados de la realidad. Esto es bastante cercano a la realidad. Si bien estas cosas las usamos con librerías externas, la idea es la misma, ¿sí? Bien, entonces tenemos dos funciones, login y getFriends, ¿sí? ¿Qué va a hacer esto? La función login va a recibir un username y un password, o sea, lo que ponemos cuando nos logueamos, y la función getFriends va a recibir un USID, ¿sí? ¿Y qué son esos datos? Bueno, fíjense, la función login va a devolver una promesa, ¿sí? Con un resolve reject. Si esto está ok, y que es ok, que bueno, que el username sea igual a esto, digamos que macheen, que sean iguales, vamos a devolver un nuevo objeto que tenga un ID 1 con el username, con su nombre y con su apellido, ¿sí? Si por el contrario le pasamos algo que no sea esto, la contraseña es inválida o lo que sea, vamos a devolver un reject, diciendo el usuario y password son inválidos, ¿sí? Y todo esto lo metemos dentro de un set timeout de 3 segundos, de vuelta, para ejemplificar la demora con la base de datos, ¿sí? ¿Cómo usamos esto? Bueno, déjenme mostrarles. Tu.
Bien, acá por ahí, este es un código un poquito más completo. Vamos a ver ya, el den, el catch y demás, y también vamos a ver manipulación del DOM. Está bueno porque me parece que ya vemos cosas un poquito más cercanas a la realidad. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos esta función main, que ahora la vamos a llamar, y le pasamos por parámetro estos dos parámetros, el usuario y el password. Tenemos un den, ¿sí? El den, acuérdense que es el OK, entonces si el login nos devuelve un OK, o sea, si el usuario es válido, entonces vamos a empezar a construir un HTML. Esto por ahí no se fijen demasiado, creamos un div, un header, tenemos un texto. ¿Y qué vamos a hacer al final de esto? Bueno, vamos a llamar a otra función, ¿sí? Que es esta getFriends. Entonces, fíjense que cuando terminamos de hacer todo esto, vamos a llamar a la getFriends. ¿Y con qué vamos a llamar? Bueno, vamos a llamar con el ID que nos devolvió el objeto usuario de login, ¿sí? Entonces, fíjense cómo acá estamos viendo que esto se empieza a encadenar, ¿sí? Es decir, que va a hacer esto, y una vez que termine de hacer eso, va a hacer el return, y ese return se lo va a pasar al siguiente den, ¿sí? Entonces, este getFriends, vamos a revisarlo rápidamente, recibe un user ID, que va a ser el user ID de nuestro usuario logueado, devuelve otra promesa, y recibe dos callbacks, resolve y reject, ¿sí? Y fíjense, va a imprimir que está buscando a los usuarios para está buscando a los amigos para este usuario, y va a devolvernos un array con tres usuarios que son los amigos, ¿sí? Entonces, vamos a venir acá. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, con este array vamos a empezar a construir nuestra lista de amigos, ¿sí? Y una vez que tenemos eso, vamos a agregarlo al body, ¿sí? Si hubo algún error, lo vamos a imprimir por pantalla, y finalmente vamos a agregar un footer, ¿sí? Nada, veámoslo en qué pasa. Voy a comentar esto. Vamos a la función main. Vamos a sacar acá, si vemos la consola. ¿Ven? Y ven cómo se fue cargando como de a poquito. Primero cargó digamos, el título, y después fue cargando la lista de amigos, y después al final hizo el finally y cargó el footer. Entonces, con este ejemplo podemos ver por ahí un caso más cercano a la realidad de cómo podemos usar las promesas, ¿sí? Preguntas o dudas, o quieren que repita algo. Como les decía, estos temas son por ahí los más avanzados de JavaScript, así que entiendo si se les está derritiendo el cerebro, y son por ahí conceptos que cuesta masticarlos, así que si quieren que repasemos algo, quieren que repita algo, por favor, párenme. Bueno, sigo. Bien. Bueno, vimos los estados. Definimos con new promise
y con dos callbacks, resolve y reject, ¿sí? Esto no es necesario, digamos, usar los dos, resolve y reject, pero sí es una convención, digamos. Porque de vuelta son callbacks y ya es una convención, digamos, que el resolve va primero, el resolve va después, y hacer una cosa para el caso feliz y el caso no feliz, pero sepan que es una convención, digamos. JavaScript no te obliga a eso, sino es más una convención entre todos los programadores. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Guardamos esa promesa, la guardamos en una variable, una constante, y usamos el then con la arrow function y el resultado, y hacemos algo con eso, y el catch para hacer algo con error, ¿sí? Sí, así como les dije que no es obligatorio, digamos, no es que su código no va a andar si no ponen resolve y reject, sí es una buena práctica agregarlo. Digamos, tener los dos casos contemplados. Bien. Y vimos que pues, se puede encadenar. ¿Qué quiere decir encadenar? Bueno, que podemos poner distintos den, podemos tener más de un den, más de un catch, ¿sí? Y hacer una cosa después de la otra, ¿sí? Fíjense que en este caso yo voy a hacer una nueva promesa, imprimo inicio de la promesa, hago el resolve, eh, después imprimo, perdón, imprimo que ocurrió un error y no podemos continuar, ¿sí? Que va a ser este caso. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando hacemos un throw va a cortar la ejecución, entonces va a llegar acá, va a imprimir esto y va a saltar eh, al próximo catch. Entonces va a imprimir var y vas, ¿sí? Este foo no lo va a imprimir porque porque el throw corta la ejecución. Entonces, lo que hacemos es eh, pasarle digamos, el flujo del programa al próximo paso, que en este caso es este catch, ¿sí? Bien. Perdón. ¿Alguna duda hasta acá? Pregunta. Bien, sigo. Bien. Bueno, hasta acá esto es asincronismo con den y promesas y demás. Y hay otro concepto, ¿sí? Que es el uso de la async y await, ¿sí? Y se acuerdan como yo les decía que íbamos a usar eh, asincronismo para hacer llamadas asincrónicas y poder delegar, digamos, el uso de nuestra aplicación y entonces poder usar mejor los recursos. Bueno, hay dos palabritas más que son async y await, ¿sí? ¿Y qué significa async y await? Bueno, async viene de asincrónico y await es esperar, ¿sí? Entonces, vamos a ver este mismo ejemplo, ¿sí? El de los amigos y del login, pero con async y await, ¿sí? Entonces, fíjense que yo acá, en vez de llamar a la función, uso una palabrita reservada await, ¿sí? ¿Y qué va a hacer este await? Bueno, el await lo que hace es, yo voy a empezar a recorrer línea por línea, ¿sí? Y el await lo que va a decirle es, espera que se te complete esta operación, ¿sí? Hasta que no termine esta operación, la función, yo no voy a seguir a la siguiente, ¿sí? Fíjense que para que esto funcione, ¿sí? Yo tengo que poner la palabrita async, ¿sí? Tengo que hacer asincrónico mi
mi función, la función que lo va a tomar, ¿sí? De hecho, si yo le saco la palabrita sync, fíjense que empieza a tener un error, ¿sí? De hecho, me dice no, que solo se puede hacer con funciones asíncronas. Fíjense que el código es muy similar, nada más que ahora, digamos, se parece un poquito más a lo que veníamos haciendo, ¿no? A función asincrónica, que es ejecutar línea por línea. Bueno, y porque acá hay una cosita que por ahí es distinta del den, que es cómo hacemos para atrapar errores y errores. Entonces, para eso usamos simplemente el try catch, el viejo y conocido try catch, que ya lo vimos en la otra clase. Entonces ponemos todo esto dentro de un bloque, try, y catch para agarrar el error, si es que tenemos algún error. Y el finally hace lo mismo que el finally, ¿sí? Entonces, lo que nos da el async await es simplemente nos mejora por ahí la escritura del código y por ahí hace que no tengamos que hacer el den, el catch, ¿sí? Entonces, por ahí, si bien este código es similar, no tenemos que por ahí ir encadenando cosas que por ahí el den y el catch y el finally hacen que, porque de vuelta, con este encadenamiento puede pasar algo similar a lo que vimos al principio, ¿no? De los callback held, de que te empezás a perder un poquito cuál es el contexto de dónde lo estás ejecutando, ¿sí? Entonces, fíjense que con el async await podemos tener un código inclusive más limpio, ¿sí? Preguntas, dudas. Bien. Por ahí para hacer una pausa y dar lugar a procesar esto, Jorge, creo que venimos bien Voy a tomar de agua, sí, tiempo por favor. y de paso vamos tratando otros ejemplos. Por ejemplo, cuando ustedes ven una página web y ven un menú y hacen clic sobre ese menú y se despliega unas opciones o todo eso que ustedes, toda la funcionalidad que ustedes ven es funcionalidad en código que alguien la escribió, digamos. Absolutamente todo lo que puedan hacer en una página web, alguien las tiene que escribir, ¿no? Y ustedes cuando estén programando van a ver que para algunas cosas les necesitan algunas herramientas y para lograr determinadas funcionalidades van a necesitar otras. En el caso de Async y Await, en este ejemplo que les estamos compartiendo, se usan para lo mismo, pero en la vida real, cuando ustedes se encuentren con un caso similar, ¿qué quiere decir similar? Y que tengan que hacer una llamada como dependencia de otra llamada. ¿Por qué? Porque recién podemos llamar a obtener a los amigos una vez que tengamos el ID. Porque si no, al backend no le podemos decir, dame los amigos. Pero te va a decir, ¿y de quién? Y del usuario. Y bueno, ¿y cuál es el usuario? Y tal nombre. Ah, pero hay un montón de usuarios con tal nombre o con tal nombre de usuario. Pásame el ID. Y bueno, no tengo el ID. ¿Cómo lo obtengo? Y bueno, fíjate en el objeto que te devolví al momento de hacer el login, que no solamente te devuelvo que está todo ok, sino que también te devuelvo un ID. Para que vos, acuérdense que estamos del lado del cliente, o sea, es decir, el lado de la máquina, de cada uno de los usuarios que está entrando en la página, ¿no? Entonces, el cliente sabe que una vez que se lo vio, recibe ese objeto y lo almacena, lo tiene disponible. Entonces lo puedo usar y dice, acá está el ID, toma, dame todos los amigos de este ID. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hay una dependencia de que para que puedas usar una cosa,
tiene que antes suceder otra. No siempre es el caso, digamos, ¿no? En ese caso sí, está bueno usar una sync await. ¿Por qué? Porque yo quiero esperar a que el usuario o el login me devuelva el usuario y que no, por ejemplo, alguien vino y me apagó el modem, ¿no? Yo apreté login y se apagó el modem, me quedé sin internet y obviamente que no voy a poder ver los amigos, ¿no? La llamada siguiente no se puede ejecutar, o sea, puede pasar como eso miles de errores inesperados, digamos. Entonces esa promesa que dice, te voy a devolver un usuario, nunca llegó. Entonces yo lo que tengo que hacer es esperar, ¿no es cierto? Y una vez que está eso, puedo decir await, ¿no? Puedo decirlo con la palabra reservada, await, que se haga la llamada al método login y después que se haga la llamada a obtener amigos. Ahora, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es cuando nosotros, el ejemplo que les decía del menú, donde alguien hace clic en un menú o en un botón. Entonces, hay un programador que diseñó la funcionalidad de ese menú y nos dice que cuando alguien haga clic en ese menú, que agregue al HTML, esto que estamos haciendo, por ejemplo, la manipulación del DOM, que agregue al HTML las opciones, porque antes no estaban, porque si no, se verían, ¿no? Entonces, no sé si me siguen con el ejemplo. En ese caso, el await tal vez no les sirve, porque ustedes no van a detener la ejecución, en este ejemplo, en la línea 131. El await lo que hace es bloqueante, espera hasta que el login vuelva. Y mientras tanto, digamos, no se hace nada, si quisieran, ¿no? Si quisieran llamarlo de una forma. Espera en ese punto. O sea, el código, recuerdan lo que hablamos de esto de sincronismo y asincronismo. Si yo me quedo esperando a que esté el plato, digamos, mientras tanto, hasta que no esté el plato no me lo puedo comer, digamos, tengo que esperar hasta que llegue. Y en el caso de cuando programamos el menú, lo que decimos es, no, yo no quiero esperar hasta quedarme esperando ahí hasta que el usuario haga un clic, sino que le paso una función por parámetro y digo, bueno, cuando hagan un clic, voy a ejecutar esto, ¿no? Entonces eso es un callback, más bien utilizado de la otra forma. Entonces, en resumen, las dos formas de utilizar el asincronismo, el callbacks, evitando el callback hell si quieren, utilizando otros recursos, y por otro lado el async await, son dos herramientas distintas que tenemos los programadores para ir logrando ciertas funcionalidades, ¿no? Gracias, sí. Sí. No, perdón, fue sin querer. Bueno. ¿Alguna duda de lo que dijo No Matt? sé, ¿tenías el ejemplo, Quentin, o por ahí te lo estoy spoileando, de la await para lo que es el callback hell? ¿Cómo se puede mejorar eso? No sé si lo... No, pero lo podemos hacer. Perdón. Pero lo podemos hacer. Bueno, sí, sentí por ahí que me re fui de mambo con este. No sé si tenía sentido volver acá, pero lo podemos hacer. Bien. Sí, tenía algo. Bueno, podemos primero... ¿se acuerdan cómo hicimos como hicimos el paso intermedio con el taller de autos, que empezamos a pasar a funciones? ¿Sí? Entonces, podríamos hacer lo mismo, ¿sí? Y tener como pasos, ¿sí? Entonces, un paso 1, un paso 2, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser el paso 1? Bueno, el paso 1 va a ejecutar un script, va a manejar un error, y si está ok, va a llamar al segundo paso, ¿sí? Al step 2, a una callback, ¿sí? Ese es un ejemplo.
¿Cómo hacemos esto? Bueno, podemos hacer function. No, ni siquiera necesito esto. Podría decir, no hace falta. Podría llamar a esta función, step 1. Hacerle el script 1. Y ahora, hagámoslo con... Ahora hagamos esto. Vamos a devolver una promesa. Perdón, se me quedó en blanco el cerebro. Por ahí Mati o Eli si me pueden tirar una ayudita, porque me quedé pensando en otra cosa. Sí, sí. El paso, bueno, en este ejemplo, el paso 1, digamos, al llamar a la primera función, va a estar como concatenando y extraemos un poco la funcionalidad en en cada una de las funciones, ¿no? Y una segunda forma de hacerlo puede ser implementando una promesa, es decir, que toda la función devuelve una promesa y lo podemos manejar de la forma async await, perdón, con el then finally, ¿no es cierto? Que para eso la función original, que es la que llamamos cuando decimos load script y le pasamos por parámetro, que está bien arriba, a esa le tendríamos que poner que todo eso sea devuelve una promesa y ya con eso podemos hacer una async await o un then. A todo eso que está ahí lo podemos devolver como una promesa. Sí, ahí los parámetros irían en los primeros paréntesis, después abrir unos corchetes, ahí.
corchetes, el cuerpo de la función y después el paréntesis al último. De la línea 6 a la 16 dentro del cuerpo de la función. Entonces, vamos a hacer. Bien, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. ¿Qué más? La opción callback ya no hace falta. Listo, listo. Ya tenemos una promesa. Entonces, ahora si quisiéramos llamarla. Sí. El resolve, por ahí el primer parámetro también lo puedes borrar, que está el que lo usábamos antes para pasar el error. Ahora va donde está el null, en la línea 8. Una vez que resolvemos exitosamente, retornamos el script y listo. Queda más prolijo inclusive. Sí. Perfecto. Bien, esto es... Bien. Voy a comentar esto, voy a dejarlo igual a modo visual. Bien. Y ahora lo que podemos hacer es... oh, te voy a borrar. ¿Sí? Y esto... Ponerlo dentro de try-catch. Vamos a meter esto dentro de la función. Y esto va a ser sync. Bien. Bien. Estas 9 líneas de código es esto. Esta cosa horrible es esto. Es lo mismo. Pero humanamente legible. Bien. No sé, Mati, si querías agregar algo más sobre esto. No, fantástico, sí. Eso justamente que esto de la web nos viene a ayudar en estos casos donde tenemos por ahí cierta complejidad en el código. Justamente para esto fue creado, ¿no? Para simplificar tanto la lectura del código, la escritura. Hay mucho, un código más limpio.
y podemos lograr lo mismo, ¿no? No quiere decir que las callback functions no nos sirvan. Hay un montón de casos en donde las necesitamos, las usamos, pero también está esto, que con práctica lo van a poder implementar bien. Sí, un comentario más, digamos, también de forma arbitraria. Fíjense que yo acá tengo async y await en todos lados, pero yo, por la razón que sea, necesito estos dos scripts son necesarios y estos son opcionales, ¿sí? Entonces yo podría decir log, cargo 50% de los scripts. ¿Sí? Y el 1 y el 2 tienen que sí o sí ser 1 y 2, pero esto no me importa, como sea. Entonces, vamos, solo para explicar que no es necesario el await en todas las líneas, ¿sí? Sino en las líneas que yo me quiero cerciorar de que se ejecute esta línea y bloquear todo el código hasta que no se termine de ejecutar esto, ¿sí? Eso. Que también es un poquito el poder de la sync y la await. Bien. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Bueno. Bien. Me queda un tema para ver. No sé, Matt y Eli, si quieren que hablemos un poquito porque está medio justo de tiempo. Si quieren que hablemos del ejercicio y demás, o paso directamente. Por lo menos mencionarle el ejercicio integrador. Em, yo diría vayamos por la parte del event loop y después terminemos con el ejercicio integrador. Dale. Bien. Bueno, repasando súper rápido, usamos la async y await. Async es para definir que la función es asíncrona y await es para esperar una función asíncrona se complete, ¿sí? La hacemos síncrona, de hecho, con el await. Bien. Acá podemos ver un ejemplo con la función anónima async, ¿sí? Que lo que hace es definir una URL. El fetch lo que hace es ir a buscar datos con esta URL, los devuelve en una constante resultado, ¿sí? Y después ese objeto resultado tiene una propiedad, una función JSON, que son los datos que vamos a necesitar, e imprimimos esos datos. Y si hubo algún error, imprimimos ese error, ¿sí? Eso. Y como les decía, fíjense que si bien la función es asíncrona, yo lo hago asincrónica el fetch y el resultado, pero no todas las líneas son asincrónicas, ¿sí? Solo lo que necesito que se complete antes de pasar al siguiente paso, ¿sí? En este caso, no puedo hacer res.json si no tengo completado el resultado, ¿sí? Y no puedo imprimir los datos si no ejecute la función JSON, ¿sí? Bien. Bueno. Sí, antes de arrancar esto, lo que vamos a ver ahora es muy importante, pero es por ahí más conceptual. Vamos a ver un poquito de código, pero por ahí, digamos, todo lo que necesitan saber de JavaScript a nivel de escribir código ya lo vimos. Este último tema es más teórico, pero también es importante porque es cómo funciona JavaScript por atrás, ¿sí? Pero bueno, hasta acá llegamos, digamos, con todo lo que es código de JavaScript, ¿sí? Así que bueno, ¿qué es el event loop? Bueno,
por ahí voy a definir ciertas cuestiones y después, no, si me da el tiempo, lo voy a mostrar como en código, ¿sí? Bien, y voy a definir ciertos conceptos primero, ¿sí? El event loop es un mecanismo que se encarga de gestionar la ejecución del código, ¿sí? Y voy a definir por ahí esto, es más fácil. JavaScript tiene ciertos componentes, digamos, por detrás, que son los que hacen que todo funcione, ¿sí? Uno de esos es el montículo de la memoria, el memory heap, que es donde vamos a almacenar todos nuestros datos, ¿sí? Si se acuerdan de la primera clase cuando les contaba el ejemplo del armario, del ropero, donde yo les decía, toma estas medias con este nombre y guárdamelas en cierto espacio y demás, bueno, todos los datos, todo lo que hicimos, cons, nombre, todo lo que guardamos va a estar en el memory heap, ¿sí? En la pila, perdón, en el montículo de memoria, ¿sí? Entonces, de hecho, está bueno este ejemplo de los cuadraditos porque es como que, digamos, tiene un orden JavaScript, los almacena en cierto orden, pero eso es algo que se va achicando y agrandando todo el tiempo, ¿sí? Y el otro componente es la pila de llamadas, ¿sí? La pila de llamadas lo pueden pensar como una pila de monedas, ¿sí? Donde se van a ir almacenando todas las llamadas que hagamos eh, de las funciones, ¿sí? ¿Sí? A medida que vamos ejecutando nuestro código, se va a ir cargando esa pila, ¿sí? Eso. Y hay otros dos componentes que son la cola de los callbacks y las web APIs, ¿sí? Que están un poquito para afuera. Bueno, ¿y qué son estas? ¿Qué es esta cola? Bueno, ¿se acuerdan que al principio yo les dije que hablamos un montón de asincronismo, pero a su vez JavaScript es sincrónico? Bueno, ¿qué significa eso? Significa que JavaScript va a ejecutar todo el código que tenga sincrónico, línea por línea, digamos, y cuando esté disponible o cuando tenga tiempo, digamos, cuando se desocupe, no tenga nada más que procesar, va a buscar en la cola de llamadas, ¿sí? Y esa cola de llamadas va a ser todas las llamadas asincrónicas que tengamos, ¿sí? Y esa cola va a ser procesada por el event loop. El event loop es un proceso que, ni bien levantamos nuestra aplicación de JavaScript, es un proceso que está corriendo, por eso se llama loop, porque es un loop que está corriendo desde que arranca nuestra aplicación hasta que muere, todo el tiempo está procesando. ¿Y qué está procesando? Bueno, se fija la cola perdón, la pila de llamadas y va procesando y se fija todo lo que tiene ahí, y si tiene algo para procesar, lo procesa. Si necesita algún dato, lo va a buscar al montículo de memoria. Y si no tiene nada para procesar, entonces se fija, digamos, está libre, entre comillas, se fija la cola de llamadas, de callbacks, ¿sí? Vamos a ver código. Vamos a ver código porque esto, así en abstracto, por ahí es medio complicado. Eh, tu, tu, tu. Eh, bien. Yo tengo acá, acá. A ver si me queda algo acá. Bien. Fíjense, yo tengo lo siguiente, vamos a repasarlo. Tengo una función 1 que imprime 1, se llama una función 2 e imprime 4, ¿sí? Bien. Esta función 2 imprime 2, se llama una función 3
esta función 3 imprime 3. Y llamo la función asincrónica, que es el setTimeout, e imprime las después de 3 segundos. ¿Sí? Entonces, primero vamos a ejecutar esto. Sí. Vamos a verlo. Bueno, ¿qué pasó? Imprimió 1, imprimió 2, imprimió 3, imprimió 4 y por último imprimió el last. ¿Sí? Vamos a verlo por ahí vamos a verlo yo acá en el tab de source, que no lo usé nunca, puedo ver el código de JavaScript que estoy ejecutando, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es poner un punto de interrupción. Voy a poner un breakpoint, que lo que sirve es para parar la ejecución en donde yo haga clic, ¿sí? Si yo hago clic acá o clic acá, va a ejecutarse todo el código de mi HTML y mi JavaScript hasta que llegue ahí, ¿sí? Y va a cortar la ejecución ahí. Entonces, vamos a verlo. Voy a ponerlo acá. Vamos a arrancar en one, que es la primera función que voy a ejecutar, ¿sí? Entonces, fíjense. Si vengo a la consola, imprimió solo iniciando el programa. Y acá, ¿se ve ahí o lo agrando un poquito más? Sí se ve. Sí, bueno, bien. Entonces, arranco en... Vamos a cerrar esto. Solo tengo una función anónima, ¿sí? Que es la que está, digamos, es la principal que está llamando todas las, digamos, la que inició todo, ¿sí? Entonces voy a meterme adentro, ¿sí? Yo acá tengo, fíjense que tengo ciertas operaciones que puedo hacer. Puedo salir de todos los breakpoints, puedo saltar, puedo meterme, puedo salir de la función. En este caso voy a usar esta que es para meterme adentro de la función, es decir, meterme en la implementación. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo vengo acá, imprimo, vengo a la consola, imprimió 1. Y fíjense acá, lo importante es que quería mostrarles esto, fíjense el call stack, ¿sí? El call stack es la pila de llamadas. Fíjense que ahora tengo la función principal de JavaScript y tengo la función one, ¿sí? Entonces voy a seguir, voy a entrar acá y fíjense que ahora yo tengo la principal, one y two, ¿sí? Y por ahí esto sirve para entenderlo un poquito más. ¿Por qué se llama pila? Bueno, porque es una pila, como una pila de monedas, ¿sí? Es lo mismo. Entonces yo voy apilando cosas y después cuando lo voy a usar, lo voy a usar de la misma forma, ¿sí? Después cuando empiece a usarlo, voy a usar el 2, 1 y así. Entonces vamos a... Sigo, imprimo 2, entro acá, imprimo 3, si quieren, fíjense, vamos a la consola, ya imprimí 1, 2, 3, y la cola de, perdón, la pila tengo la llamada de las funciones 3, 2 y 1, ¿sí? Porque todavía no las terminé de ejecutar. Y ahora voy a ejecutar una función asincrónica, o sea, debería imprimir last, ¿sí? Entonces vamos a seguir. Bien. ¿Y qué pasó? Fíjense, inclusive acá las DevTools me marca todas las funciones, el call stack y el set timeout me lo muestra como sincrónico. ¿Qué pasó ahí? Se fijó primero si el event loop estaba corriendo y se fijó si tenía algo para ejecutar, ¿sí? Como no tenía ninguna llamada sincrónica digamos, no tenía ningún pedido que atender, atendió el siguiente pedido que es la llamada sincrónica, ¿sí? Entonces, ahora sí, entro acá, imprime, y después, bueno, empieza a sacar, una vez que ejecutó todas las funciones, empieza a sacar la pila, ¿sí? Entonces empieza a sacar de atrás para adelante, ¿sí? Que sería 3, 2 y 1, ¿sí? Porque ya le devolvió
el control a la función que la llamó, ¿sí? Entonces, esta le va a devolver el control a la 3 le va a devolver el control a la 2 a la 1 y así. Y la 1 va a devolver el control a la función principal, que es la que llamó a todas las otras. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? No sé, para ahí Mati o Eli si quieren sumar algo más de Eleven Loop. No sé si de Eleven Loop, pero sí de JavaScript, que hay que recordar que JavaScript, aparte de ser síncrono, corre solamente en un solo hilo. Entonces, si nosotros realizamos tareas bloqueantes en ese hilo, todo nuestro programa, toda la ejecución del programa se va a bloquear. Por eso hay que tener bastante cuidado en qué es lo que hacemos y cómo nos manejamos en JavaScript y saber cuándo hay que delegar las cosas hacia afuera. O mejor dicho, pasárselas a Eleven Loop y que las web APIs se encarguen de hacer el resto. Sí. Por ahí sumar, digamos, el Eleven Loop es una cosa, es la implementación de JavaScript, del motor de JavaScript, digamos, que es el que interpreta todo esto. Pero digamos, todos estos conceptos, la pila de llamadas y demás, es algo que es algo más de programación, digamos, con otros nombres, con otra implementación, más o menos, lo van a ver en todos los lenguajes, digamos, es cómo trabajan los lenguajes. Entonces, digamos, por ahí no se llama memory heap, pero el lugar donde el lenguaje guarda los tipos de datos y donde guarda como la estructura de las llamadas que fue, digamos, cómo las fueron llamando y demás, es propio de todos los lenguajes, ¿sí? Por ahí no. Digamos, Eleven Loop es el motor que corre todo esto, pero por ahí, para que se lleven esto, cualquier lenguaje de programación un poquito distinto tiene este concepto, digamos. Bien. Preguntas, dudas. Bueno, si les parece que encaremos lo del integrador, Martín, así vamos aclarando ese tema. Sí, sí, igual, no sé si tienen alguna duda, pero digamos, va a ser una tarea más como digamos, suena mucho, digamos, pero es una tarea más como la vienen haciendo por ahí con los otros módulos. La vamos a subir mañana. Creo, o sea, todavía no decidimos entre nosotros cuándo va a ser la fecha de entrega. Tenemos que definir eso, pero va a ser un ejercicio con varios pasos y que tienen que vamos a ver un poquito todo lo que vimos en la cursada, ¿sí? ¿Y qué más? Sí, un comentario por ahí de las... la fecha de entregas es una herramienta en realidad para que ustedes puedan como estar, eh, digamos, no trazarse tanto, ¿sí? Todos tenemos cosas que hacer y demás y no pasa nada si lo entregan después. Nosotros de hecho los revisamos y vamos a darle devoluciones, tratamos de darle devoluciones a todos, eh, pero en realidad mi consejo personal es traten de hacerlo, más que, si lo pueden hacer en tiempo y forma, muchísimo mejor, pero traten de hacerlo porque es para ustedes, ¿sí? Y cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que no se entienda, o por ahí, nada, como les digo siempre, si les cae la ficha después, aprovechen el espacio, consulten, y también como ayúdense entre ustedes, eso también. Yo veo a veces mucho movimiento en Slack y eso está bueno, digamos, que haya como una comunidad porque también aprendes más cuando puedes ayudar a otros, así que eso también como recomendación personal.
Sí, el ejercicio integrador vamos a estar dando feedback, vamos a estar corrigiendo, así que por ahí es un poco la diferencia con el anterior, que era más para práctica. Y bueno, por mi parte, agradecerles la participación, que puedan seguir avanzando. Vimos muchos temas, hay muchas cosas que requieren práctica, y bueno, la idea es que puedan darle continuidad, ¿no? Me parece que eso les va a ayudar para encadenar con el tema que sigue, que van a ver Node. Node les van a pedir que manejen bien callbacks, que, que bueno, que entiendan un poco lo de asincronismo y, y ni hablar todas las estructuras de datos y bueno, todo lo que vimos les va a hacer falta para lo que sigue y les va a venir muy bien la práctica. Yo lo que les digo es que por más difícil que les resulte, que tengan la certeza que lo van a poder sacar adelante, que no es, hay cosas que parece muchísimo, pero bueno, hay muchas herramientas que van a poder apoyarse para avanzar. Lo importante es que puedan, que tengan ganas de seguir aprendiendo. Creo que hasta hoy nos pasa, después de estar muchos años en la profesión y uno sigue aprendiendo todos los días. Y eso no va a cambiar, no va a cambiar para, para nosotros ni para ustedes tampoco. Así que, bueno, nada, agradecerle por la buena predisposición, muchos éxitos y que, no sé si, Quentin, le vamos a dejar los videos puntuales de cada tema para que puedan tener una explicación más, lo que hizo Gastón. Estás muteado, Quentin, no sé si... No, estaba reflexionando. Ah, No sé si ah, Eli quiere como, hacer una ¿te reflexión también. te parece que le demos los videos que hizo Gastón? ¿Le subimos al Yo Classroom? fui subiendo igual como sí, fui subiendo algunos videos que eran relevantes a cada clase. Hay varios más Sí. que ahora los voy a subir a todos. Ah, bien, bien. Oh, parece que es un recurso más para tener una explicación, para que son más recursos. Recuerden que están las guías de clase, está el Slack para hacer preguntas, las clases para que repasen y los